Buenos días a todos. Este teórico operativo se enfoca a activar lo referido a presentar nuestro pensamiento arquitectónico del itinerario 3 en su etapa final, entendiendo que las representaciones son mediaciones, son volver a presentar lo que hemos pensado, lo que hemos transitado. ¿Qué transitamos? La construcción del conocimiento de los itinerarios 1 y 2, con su continuidad en el 3, a partir de recuperar el motivo y el suelo habitable que se trabajó a partir de aquel, para ser espacializado como pabellón o sombreadero y desde allí otorgarle territorio según sitios de arquitectura. De esta manera, ¿en qué estamos? Generando ese espacio en función de la coherencia de aquella geometría y también desde los conceptos leídos en los sitios. Así los ensayos buscan crear, ensayar, articular los enlaces, construir orden y también comunicar este pensamiento. ¿Hacia qué vamos? Bueno, explorar esta relación interior-exterior, propiciar movimiento, territorializar, vamos a ver qué es, y otorgar esto de lugar, ¿no? Darle a nuestra producción protoarquitectónica un lugar. Y como fin último, poder comunicar todo esto que estamos ensayando. La pregunta que nos ocupa es qué, cómo y por qué se relaciona el corte, o sea, acción vertical, y la territorialización. El corte, como se ha profundizado en sistemas de expresión, queda plasmado por proyecciones en un plano bidimensional aquello que es tridimensional, por correspondencias de puntos, arrojando información que establece relaciones entre sus partes y principalmente dando indicios de cómo se comporta el espacio en tanto profundidad. La acción, en cambio de territorializar, nos convoca un proceso de apropiación por parte del sujeto individual y o colectivo de manera inmaterial, conceptual, es decir, esto que nosotros hemos trabajado en las lecturas de los sitios de arquitectura, y o material para hacer presente cuando hay un reconocimiento de pertenencia y cuando existe también identificación con el territorio. Es, por lo tanto, un proceso de situar. Así, en la arquitectura, los cortes del proyecto presentan una fuerte relación con el territorio donde se insertan, ya sea este natural o intervenido. En la relación con su geografía y o con las múltiples maneras de ocupar un territorio, presentan en el terreno propicio maneras de ejemplificar esa relación, es decir, de poner en diálogo y en retroalimentación los datos de uno con el otro. Se relaciona con la localización. El corte es esa pieza gráfica de alto nivel de abstracción propia del sistema diédrico, capaz de dar visibilidad a las relaciones de proporciones, escalas, elementos constitutivos, etc. Presenta un repertorio enorme de posibilidades para dar respuestas alternativas a los problemas habituales de la profesión. Y cuando pensamos esa pieza gráfica en función del entorno, de sus componentes, es cuando hablamos que el corte arroja información acerca del territorio a lo largo de la evolución del proceso proyectual, desde el croquis conceptual hacia el dibujo del detalle, revelando los tiempos del pensamiento arquitectónico y sus distintos niveles de profundización. Así, validado en estas piezas gráficas, entendemos que como podemos ver en estos cortes del estudio español RCR, que la representación expresiva primero nos da cuenta de la exploración que habilita la percepción de la interioridad, su profundidad y relaciones con el suelo, la relación interior-exterior con sus interacciones. En este corte, que simultáneamente la misma expresión, representación, es la que habilita el proceso de imaginar a partir de ensayar y trazar diagramas de movimiento. Para entender qué implica esta acción, comprendamos qué es el territorio. Este es un constructo en permanente cambio. Este se activa desde el mismo momento en que es intervenido. No es solo espacio físico con cualidades materiales, funcionales y formales, sino que se define desde los procesos de apropiación de los grupos sociales en interacción, que lo han ido transformando e intervenido, haciéndolo parte de su devenir.
es el mismo paisaje percibido y vivido, el espacio memorizado y mapeado en el cual el hombre y su ecosistema ocupan una superficie característica o algo así como un bastidor de sus manifestaciones, donde esas acciones posibilitan dar orden, sentido y lógica a las distintas relaciones formales, geográficas y sociales. Es lo que implica el proceso de territorialización por medio de actividades, de acciones materiales y simbólicas. Es donde toma protagonismo el rol del arquitecto contemporáneo, potenciando y enriqueciendo los procesos proyectuales, haciendo que quien habite recorra la experiencia del sentido y construya un proceso constante de transformación y dinámico en el que estamos involucrados como habitantes y mucho más. Por eso, como intérpretes y traductores de esa realidad del territorio, como un sistema de permanente retroalimentación, es necesario entender que estos recorridos virtuales o presenciales debe involucrarnos para poder comprender. Evocando las placas del teórico dado por Liliana en su momento, desde la construcción de nuestra mirada situada, hemos transitado experiencias y vivenciado el proceso de ir tomando conciencia de esa construcción, que desde nuestra subjetividad y como punto de partida hemos construido desde una dimensión reflexiva para interpretar y traducir tanto lo visible como lo invisible en las relaciones entre el hacer y el pensar. Reconocemos el sitio desde la detección de datos, la geografía, el tejido urbano, según sus trazas, llenos y vacíos, preexistencias ambientales, urbanas, descubrimos las recurrencias y las singularidades además de sus atmósferas. Por otra parte, definimos el campo. Este concepto en la arquitectura refiere a configuraciones genéricas que relacionan y articulan a la vez acontecimientos particulares, enriqueciéndose con la información del escenario en el que se desarrollan. Programas, sucesos, no se reconstruyen, cada uno es único y podemos entenderlos a través de cómo se presenta una bandada de pájaros. Es un fenómeno ejemplificativo del concepto. Esta está conformada de elementos diferenciables y de estructuras y comportamientos similares. La relación de sus componentes están regidas por condiciones precisas y relativamente indiferentes a una forma global más amplia. Tiene reglas definidas con variaciones constantes. Podemos ver que la distancia entre los pájaros se mantiene y participan de una misma ley, independientemente del tamaño o de un número de elementos que lo componen. Podemos identificar, trazar una estructura geométrica, podemos hablar de un campo de fuerzas donde identificamos direcciones, ejes, regiones, nodos, con capacidad de generar justamente esas interacciones y entendemos así que es un marco de reconocimiento o más bien un escenario de tensiones y fuerzas de actuación. El lugar viene definido también desde aquel teórico que nos explicó a través del proceso fenomenológico de la percepción, donde se ha producido experiencia, donde nuestro cuerpo se ha involucrado con esa espacialidad, dando lugar a la apropiación. En este intercambio de lecturas y acontecimientos espaciotemporales, a través de haber experimentado, se ha producido sentido, desde la construcción de significados, definido con la presencia del sujeto y la vivencia en términos de experiencias. En esa interacción se constituye el territorio, como resultado de la presencia del sujeto que acciona sobre el sitio, define campo y crea lugar en términos de apropiación con la arquitectura. Esta es la razón por la que nuestra visita, recorrido e involucramiento este año virtual se orienta a comprender cómo nos apunta Stephen Hall a que cada edificio pertenece a un lugar singular,
un proyecto tiene siempre un territorio, un concepto que conduce el diseño, ata y entrelaza todos los componentes reales y abstractos. El plano de corte atraviesa el objeto arquitectónico y así revela cómo se conforman los límites y sus características. Si se trata de una concepción de proyecto estereotómico con continuidad de masa, como podemos ver en esta primera imagen que nos propone Saná, el arquitecto Nishizawa y la arquitecta Sejima, y expresa, como sucede en la cueva, que emerge y es consecuencia moldeada de la misma tierra. O tectónico, como cuando las partes se asocian a partir de nudos de ensamblaje, como en el nido, asociando, enlazando partes. Es a la vez la pieza gráfica con capacidad de revelar al espacio contenido a través de sus atributos, expresados en este dibujo a mano alzada, en la medida que podemos también imaginar qué necesitan ser, qué quieren ser, en términos de forma, textura, permeabilidad, opacidad, o reflejo, o translucidez, color, cómo se relaciona con el suelo. El corte nos permite ver en este pabellón cómo ha sido pensado, cómo también tiene que ver en la forma en que se va a relacionar con el sujeto, cómo lo va a percibir, cómo va a comprender su profundidad. Es decir, está además incorporada la territorialización en esta manera de graficar cómo se relaciona con el suelo. Bien. Las obras del arquitecto Campos Baeza, ya sea en la obra de la Casa Blas, el pabellón polideportivo y aulario, también en la Caja de Granada, como en las obras del grupo RCR, podemos observar cuando el corte evoluciona desde los trazos gruesos de las primeras prefiguraciones que ya también involucran a la relación con el territorio, con el sitio, qué toman de él, cómo se posan o cómo se relacionan o cómo emergen de él, y también la capacidad de evolucionar hacia un tipo de corte que revela la resolución técnico-constructiva y material. En este sentido, Stephen Hall nos propone, desde su artículo Aprendiendo a jugar, a manera de acciones lúdicas, ensayar cómo puede el objeto territorializarse según se posicione con respecto al suelo. Esa posición particular estará en función a los significados y a las intenciones que dirige el proyecto. Pretende ser una tabla de posibilidades y relaciones a partir de las 4 condiciones básicas de la arquitectura: bajo el suelo, en el suelo, sobre el suelo y por encima del suelo. No hay más posibilidades, pero sí existen combinaciones de esas relaciones. Estas que pueden explorarse de forma más o menos compleja en correspondencia con la posibilidad de pensar en más de un componente. Esas asociaciones permiten además considerar en que esté dentro, debajo, al lado, inmediato, distante, atravesado, incluido, como parte de, etc. Y en esto de jugar, recordé, haciendo el teórico, el libro El hilito de Flor Balestra. Por comparación de las condiciones básicas, estar en la realidad y por debajo de la realidad, atravesados de la realidad, por arriba y por abajo de la realidad. Se los propongo. Algunos ejemplos de obras que revelan esas condiciones. Podemos comprobar cómo la pieza gráfica por excelencia, capaz de traducir estas acciones de territorializar de tal o cual manera, es el corte. Esta pieza gráfica nos permite comprender cómo se puede trabajar, imaginar, descubrir esas relaciones.
La condición de bajo el suelo, como en el Centro de Ciencias Plaza Cielo-Tierra en Córdoba, donde la relación con el suelo compromete su espacio en un alto nivel de encastre con aquel, casi como una inclusión, casi sumergido, en el que se percibe estar debajo de él. Los invitamos porque esta propuesta arquitectónica está en lo que es el Paseo de las Tejas. En el suelo podemos ver como ejemplo la sede del Servicio Ambiente Zaragoza, que recrea un aterrazamiento. Se desliza, se adapta, se toma al terreno. Sobre el suelo, el pabellón Rietveld, del arquitecto Rietveld, allá por el 1960, este sistema se posa sobre el suelo. El corte traduce diferencias y sostiene cada condición. Por encima del suelo, el último ejemplo, el pabellón acá en Chile, una condición que requiere pensar en cómo sostener eso que se despega del suelo, que tiene la solicitud de la fuerza gravitatoria de su materialidad y que necesita responder a ella con algún tipo de apoyo, pero que le sea propia, que sea algo que realmente pueda hacer y traducir esa necesidad de despegarse del suelo. Allá por los años 60, típico del movimiento moderno, el pabellón del arquitecto Rietveld, el mismo que hizo la Casa Rietveld y que en varias oportunidades hemos presentado, revela un orden geométrico estricto, pone en relación interior-exterior de una manera absolutamente ortogonal, con espacios intermedios, longitudinales y centrales que penetra el bosque a manera de brazos. En el pabellón Rietveld leemos una organización espacial configurada por un espacio central de base cuadrada y doble altura que tiene perimetralmente espacios longitudinales que invitan al recorrido. Estos en forma de L, perpendiculares, en los que se identifica también en corte una modulación homogénea con ritmo constante que se repite horizontalmente e isométricamente con un campo con la misma ley, con la misma estructura geométrica, casi imperceptiblemente definido. En esta diapositiva observamos cómo los cortes revelan todo lo dicho anteriormente, cómo esta geometría se ve reflejada en la manera en que se van trabando los muros que están expresados en rojo, pero también los espacios, las dobles alturas y todo el sistema de planos permeables y no permeables. El pabellón acá, Apus Cancay, en Osorno, Chile, que fue diseñado para una familia, revela y recrea los recorridos de montaña. Esa condición requiere pensar en cómo sostener esos cuerpos, esos volúmenes, eso que se despega del suelo y que tiene la solicitud de la fuerza gravitatoria, de su materialidad, por lo tanto necesita responder a ella con algún tipo de apoyo, pero que le sea propia y parte de su lógica. Leemos una organización espacial configurada por estos cuerpos análogos que rescatan las visuales sobre el lago Rupanco, y estos miradores se entrelazan y se apoyan, se despegan, se meten en el suelo, varias condiciones a la vez. Entre medio, los límites van respondiendo a la geometría que estos volúmenes entrelazados proponen. En el Museo Palestino, en el país del mismo nombre, del 2017, se conforman dos unidades espaciales generadas desde el pliegue, instrumento de orden complejo y abierto, donde se observan vinculadas por sus extremos más angostos y cóncavos, generando un espacio de tensión horizontal
longitudinal está anclado en la colina en virtud de un campo que lo soporta con el mismo principio y con el que logra suministrar fluidez y gradientes espaciales entre lo cóncavo y lo convexo, entre quiebres y fracturas en sus recorridos descendentes o ascendentes. Esto ofrece una apropiación del espacio temporal dinámica y amalgamada al paisaje. El sombreadero de Talca es un manto ligero, frágil y sinuoso, con un alto grado de permeabilidad que permite transmisar la luz, otorgando sombra y abrigo atmosférico con posibilidad de atravesamiento visual y de recorrido multidireccional. Construido como trabajo final de carrera, se configura en su plano superior desde una pieza de terciado isométrico, generando un patrón de teselación. Está sometido a la torsión y deformación con proporciones equivalentes a un cuarto de tablero a manera de filtro. Se posa sobre el suelo a través de una estructura esbelta de pilares y vigas de madera trianguladas y tensadas al suelo. Es una instalación que surge a partir de la manipulación y la forma en que se configura el espacio arquitectónico, da cuenta de la coherencia entre hacer y producir. Este trabajo de simulación docente en el taller Barbosa Col y quien les habla, con colaboración de la escrita María Pía Milesi, hemos trabajado sobre un motivo producido por un estudiante que reconoce en las traducciones de los ritmos, 3 cuadrados de los cuales uno está rotado. Esto produce que se puedan leer trapecios rectángulos semejantes, y esto reconoce también distintas alturas y que estas estructuras de la rotación se reconozcan como líneas de tensión con las varillas de madera. Así esto se eleva, se espacializa, se van eligiendo cuál es subir, cuál es prolongar, cómo crear las alturas intermedias de 4 metros y medio, 6 metros y la máxima, como se vio en la guía, de 9 metros. Con la estructura filar que se reconoce en estos trapecios, podemos trabajar los filtros por superposición. Esa superposición se va haciendo a partir de una de sus varillas y con esto se van eligiendo de acuerdo a los recorridos, de acuerdo a un diagrama de movimiento, cuáles son los límites que van a recibir estos filtros para reconocer alternativas de recorridos, de espacios de estancia, y resulta en esta última imagen que vemos aquí, junto con el campo que habíamos trabajado en el trabajo de itinerario 2 y que luego esto va a ir a posarse, va a ser trabajado en función de los conceptos en el sitio de arquitectura. Aquí reconocemos en la vista superior 2 cortes, uno transversal y el otro longitudinal. Así se armaron a través de imágenes estos suelos cortados con sus distintas alturas, que teníamos una altura máxima de 5 metros. Aquí están estos espacios intermedios, el mayor de 9 metros y este de 4 metros y medio. Aquí levemente está superado por un filtro que tiene una continuidad horizontal vertical, y en el otro corte longitudinal se reconoce un ingreso de mayor jerarquía con un espacio que ronda entre los 3 metros, 4 y medio y 9 metros, también entre elementos de filtro que permiten tamizar la luz, que permiten reconocer continuidad horizontal vertical, que permiten intersticios de distintas calidad espacial.
A partir de ensayar y trazar con diagramas de movimientos en los cortes esquemáticos de la unidad espacial cuáles son las posibilidades que el sujeto tiene de moverse en el espacio, desplazarse, bajar, subir, quedarse, divisar, es lo que nos habilita a explorar las maneras en las que este sistema responde al concepto y a la vez las condiciones que tiene con el sitio en función de las acciones propuestas, según sea que se desliza sutilmente, si se encastra, si es ascendente o descendente. La maqueta arroja datos porque nos permite la posibilidad de imaginarnos dentro, recorrerla y verificar nuestras percepciones. En la misma dirección puedo reconocer lo que ocurre dentro de la maqueta con el corte. Juego a girar la maqueta o la pieza gráfica o también la fotografía y puedo jugar, descubrir qué otras posibilidades me ofrece este sistema espacial. El corte permite esas búsquedas. ¿Cuál es la profundidad del espacio? ¿Cuál es la posición del sistema espacial en el suelo? Ese giro de 180 grados puede enriquecer la espacialidad. ¿En qué varía el posible desplazamiento del sujeto en el espacio? ¿Qué ocurre con el espesor del material? El punto de fuga, la línea de horizonte, habilitan el juego de las escalas con la figura humana para poder dar sentido a estos recorridos. En esta unidad espacial, nuevamente, se producen cortes, se reconocen espesores, a distintas alturas, profundidades, inclinación de los planos superiores y los inferiores, este suelo que se va tomando, ¿no?, de la tierra y encuentra distintas maneras de producir recorridos. Cuando el corte se enriquece con la imaginación, con nuestra imaginación, produciendo estos límites intermitentes, a maneras de filtros que permiten reconocer la permeabilidad de estos, ya sea en lo visual, para el ingreso de la luz, encontramos que la pieza gráfica adquiere sentido, adquiere esta pregnancia que puede ser recordada, que se puede transformar en una experiencia espacial. Cuando en su momento, en el teórico de Liliana, vimos el tema de la mirada situada, eso requiere que nuestra organización espacial, este pabellón o sombreadero, reconozca una situación. Es decir, que nosotros podamos otorgarle lugar, que podamos darle un territorio. Ese sitio va a estar localizado en los terrenos que les dio arquitectura y para eso podemos encontrar que el collage o el montaje son piezas absolutamente factibles de poder trabajar, de poder manipular a través de los fragmentos, el fragmento de la fotografía que reconoce ese sitio, ese lugar, ese territorio del cual se han sacado datos, se ha sacado información y se han traducido en nuestros filtros, y también cómo esta nueva organización espacial, este protoarquitectónico que nosotros hemos proyectado, también modifica y reconoce la apropiación del sitio. Bueno, una vez que en el esquicio del itinerario 2 se hiciera la reformulación autocrítica, se trabajó sobre las lecturas del sitio con el concepto de filaridades entramadas y a partir de este concepto también
se trabajó el movimiento a partir del cual se pliegan estos motivos enlazados, asociados por contacto. Ese motivo, una vez ajustado y también reconocidas cuáles son las líneas de tensión y de crecimiento, evoluciona en el itinerario 3, a partir del primer esquicio, que era reformular y hacer una autocrítica de la organización espacial del suelo habitable. Luego esto comienza a evolucionar de tal manera que reconoce estas un trabajo del taller del arquitecto Vidal y de la arquitecta Gabriela Ferreras, que trabajan a partir de este contenedor con un motivo que se tensiona a partir de estas varillas que van conformando el armado espacial, el recorrido, esta trama geométrica tridimensional. En este caso, trabajos del taller Lamelas Brizuela, donde se ve una síntesis del proceso que arranca en el itinerario 2, que trabaja el suelo habitable, y en la misma lógica, a partir de un croquis como idea generadora, comienza la búsqueda material del filtro con esta lógica de contraste acelerado a través de líneas superpuestas en capas. En este ejemplo, hotel temporal de bambú para avistaje de pájaros. En este concurso se trabaja desde el concepto de un avistamiento de pájaros y una propuesta ecológica. La figura que le da forma es un prisma, es un triángulo con un prisma de base triangular, con el que se van superponiendo, con el que se van apilando, como se ve en la figura que tenemos aquí, donde se va detallando cuál es el proceso de organización, y va trabajando atmósferas naturales a partir de la línea, de la trama y de estos planos triangulares que a su vez están armando este filtro que se va superponiendo entre reflejos opacos y filaridades. Por otra parte, este ejemplo, que es un pequeño pabellón translúcido en el centro de Singapur, que va a estar instalado allí hasta el 2022, pretende poner en evidencia las atmósferas logradas por la impresión 3D en acero inoxidable, una nueva propuesta material de la empresa que arma el concurso y que justamente pone de manifiesto esa sensibilidad emocional a través de poder percibir estas atmósferas integradas al ambiente, no solamente del parque, sino a toda esta urbanidad que lo rodea. Así, el contacto inmediato del cuerpo con el pabellón es a través de esta piel translúcida que permite estas permeabilidades visuales. Retomamos la herramienta de expresión técnica del collage y del montaje a partir de recuperar
fragmentos de lo que venimos trabajando en el itinerario 2 para poder armar estas espacialidades, retomando las exploraciones gráficas con el hilo conductor de los conceptos. Aquí con el grupo RCR vemos unos ejemplos de estas técnicas. También podemos observar que con simples gestos de superposición de imágenes situadas, puestas en un entorno sobre el cual nosotros vamos a crear un territorio. Del mismo grupo, en la Casa Rural Galería, van a tener aquí ustedes particularmente un ejemplo de montaje que evidencia la dinámica del movimiento en el recorrido de ese espacio, la translucidez de ese contacto que se logra con esa materialidad, también puesto de manifiesto en cómo se recorren estos espacios y se van encadenando las visuales y a su vez cómo esta territorialización toma importancia, le da sentido a estas casas que se ubican en la colina y pueden retomar estos fragmentos de visuales y recomponer el todo del paisaje. Este trabajo del año 2019 del taller de la arquitecta Brizuela lo retomamos para que veamos esta idea de un sombreadero trabajado sobre un campo con la misma lógica geométrica, donde se crea una unidad entre las partes y el todo y se constituye sobre un campo que tiene la misma lógica, la misma estructura geométrica. También tenemos un corte longitudinal que podemos comprender cuál es la forma del espacio, cómo va ascendiendo en altura o decreciendo según la dirección del recorrido, cómo comprendemos la profundidad y también la superposición de los elementos en esta conformación del filo. Otro trabajo del año 2019, a manera de ejemplo de pabellón, pero también de homenaje, en este cierre fue logrado en el taller del arquitecto Darío Suárez, donde el motivo configura el límite, el recorrido del espacio, bajo la lógica de Peine, se recorre sobre un suelo que también le da origen, se enfatizan las tensiones del espacio y direcciones del límite, produciendo una trama que proporciona una atmósfera coherente a las exploraciones realizadas. Además, vamos encontrando cómo se van superponiendo estas piezas y configuran un orden geométrico coherente desde el campo, la espacialidad, el límite y también la forma en que este es situado, es decir, tiene su propio nivel de apropiación sobre las márgenes del río en Alberdi. Esto nos permite entender cómo suelo, orden, contexto, también la unidad geométrica del espacio configuran estas nuevas atmósferas. Para terminar, vamos a pasar a lo que van a entregar a ustedes los ejes de valoración del itinerario 3. Aquí están enumerados, ustedes lo pueden leer con sus docentes para poder realizar la verificación de cumplimientos de objetivos generales y particulares en términos de orden, conceptualización del sector, materialidad, espacios, comunicación y representaciones, participación activa y actitud propositiva en toda la cursada, a partir de la entrega de un mínimo que son piezas gráficas y modélicas para la entrega. Estas representaciones están en este punteado de registro de procesos que se manifiestan en la bitácora, las maquetas 1 en 75, dos cortes en distintos sentidos, uno transversal y otro longitudinal, croquis expresivos, secuenciales de las situaciones espaciales,
trabajados a mano alzada, collage o montaje que den cuenta del ensayo de territorialización, esto de otorgar lugar, el diagrama de movimientos que nos permita reconocer cuáles son los recorridos alternativos por este espacio, y el relato de media carilla donde quede manifestado el proceso creativo, las relaciones, el hilo conductor de conceptualizaciones que han dado origen a las exploraciones y por lo tanto también a las experiencias educativas, metodológicas que hemos transitado en morfología. Acá una imagen de cómo en algún momento fueron nuestras entregas en la presencialidad, estas entregas a partir de un desplegado que pone de manifiesto estas producciones que ustedes van a realizar y que acabamos de puntear en esa placa, la maqueta con la exploración de los filtros, bitácoras, todas las exploraciones que ustedes hayan realizado de acuerdo a los criterios de cada taller, croquis y sobre todo poniendo énfasis en los procesos y su comunicación. Queremos dejar también aclarado que si bien vamos a hacer el requerimiento a nuestra facultad para que nos faciliten talleres para aquellos que quieran, que puedan realizar la entrega presencial, esto no significa que todos tengan que hacerlo presencialmente. Aquellos que no puedan concurrir, recuerden que está garantizada la cursada, la terminación de la cursada en la virtualidad. Esta modalidad se va a mantener para todos aquellos que no puedan concurrir. Desde ya, muchas gracias, saludos a todos, que tengan una muy buena culminación del año, no solamente en esta materia, sino en todo primer año. Adiós.